un gusto saludarle y agradecemos su participación el día de hoy. Siempre nos da muchísimo gusto contar con su presencia en los eventos y la verdad es que es empezar con nuestro pie derecho, al igual que con la primer ponente del día de hoy, la doctora Patricia Mora, de la cual me voy a permitir presentarla. Muchas gracias por permitirme hacer la presentación de esta primera actividad. Y bueno, como les comentaba, para mí es un gusto poder presentar a la doctora Mora Medina, comenzando con el pie derecho este primer día de jornada y de nuestros trabajos del Colegio de Técnicos Académicos, y particularmente en este Congreso Nacional de Tecnología en su versión 2020. Pues la doctora Mora Medina es médica veterinaria zootecnista por la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. También es maestra en ciencias veterinarias por parte de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de nuestra misma institución. También es doctora en ciencias biológicas y de la salud por la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco. Actualmente es profesor titular A definitivo de tiempo completo en el área de bienestar animal y calidad de productos de origen pecuario. Imparte las asignaturas de bienestar animal, inocuidad y taller de control de calidad de los alimentos de origen pecuario en la licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia de nuestra facultad. Cuenta con el nivel 1 dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado 84 memorias y es autora o coautora de 100 artículos arbitrados de circulación internacional para revistas de alto impacto. También es coautora de 33 capítulos en 8 libros. Ha dictado más de 200 eventos académicos de actualización nacionales e internacionales. Ha publicado 48 artículos en revistas de difusión y técnico-científicas bajo las temáticas de bienestar animal, calidad de los alimentos de origen pecuario o de origen animal y epidemiología y salud pública. Es como médica veterinaria zootecnista, es certificada en el área de ecología y bienestar animal por parte del Consejo Nacional de Certificación en Medicina Veterinaria y Zootecnia, con vigencia hasta el año 2020. También es socia de la Sociedad Mexicana de Ecología y Bienestar Animal, SOMEVA, socia fundadora y expresidenta de la Asociación Mexicana de Epidemiología Veterinaria en el año 2022 al 2024, socia y exsecretaria de la Asociación Nacional de Especialistas en Ciencias Avícolas, ANECA, perteneciente a la Academia Veterinaria Mexicana, como socia numeraria y jefa del Departamento de Salud Pública del mismo organismo. Recientemente obtuvo el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, que la Universidad Nacional Autónoma de México otorga a las destacadas universitarias que han dado muestras fehacientes de su trayectoria y vocación académica. Para mí es un gusto poder presentar y darle el uso de la palabra a la doctora Mora Medina. Doctora Patti, pues perdón por lo igualado, ¿verdad? Pero tenemos una muy buena relación, la doctora Patti y un servidor, y me jacto o me digno de poder tener una relación de amistad con ella. Doctora Mora, todo suyo, el uso de las cámaras, los micrófonos. Al final haremos una serie de preguntas. Les pido a los participantes que pudieran tener alguna duda, nos hagan favor de ir escribiendo sus preguntas, preferentemente en el chat, para que puedan ser atendidas de manera prioritaria. Y si no, seguramente al final, a través del mismo chat, la doctora Mora les va a ir contestando aquellas dudas que puedan resultar de su ponencia magistral. Muchísimas gracias, Pati. Muchas gracias a los organizadores, muchísimas gracias a todo el personal de técnicos académicos que tanto nos apoyan, a los profesores en las diferentes áreas. Y bueno, voy a empezar hablando un poco de esta situación de un bienestar, porque bueno, mis áreas de formación, siendo médica veterinaria, pues siempre tenemos esta situación de hablar del bienestar de los animales, del bienestar humano y ahora también hablar del bienestar planetario. Entonces, precisamente me congratulo de estar en este octavo Congreso Nacional de Tecnología, en donde se habla de todas las áreas y la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, siendo una unidad multidisciplinaria, pues este tópico creo que va a ser de mucho interés. Empecemos primero hablando un poco de esta situación de lo que conocemos con el bienestar, pero desde los antecedentes. Siendo médica veterinaria, bueno, pues me interesan los animales.
a qué médico veterinario o médica veterinaria no le interesan los animales y por eso estudia esta carrera. En los años 80 surge el primer concepto de bienestar animal, pensando un poco en qué pasa con el animal en relación con lo que sucede en el entorno y cómo es que responde el animal. De hecho, uno de los elementos importantes aquí es considerar al animal a lo largo de su vida, pero como si fuera, y quisiera yo utilizar este término coloquial, como si fuera la película de la vida, y la película de la vida de los animales está hecha con micro o muchas fotografías. Para nosotros, el estado del animal significa esa fotografía ante una situación del entorno y ver cómo el animal responde con toda su carga metabólica, fisiológica, ante los embates o los estímulos del entorno, que pueden ser estímulos positivos, que pueden ser estímulos negativos, de pequeña o de gran intensidad, de un periodo muy corto o prolongados en el tiempo, y lo que hacen en el animal son responder, ya sea favorablemente o sobrecargando sus sistemas de control. Esto hace que el bienestar de los animales no sea algo estático, ¿no? Sino que tenga diferentes grados, desde muy positivo hasta muy negativo. Pero al ser un estado, esto puede variar a lo largo del tiempo. Y esto, el doctor Donald Bloom, que hace unos cuantos meses estuvo en México, pues ya es un ícono, es el padre del bienestar animal moderno. Y bueno, él nos ha dicho esto precisamente, que no es estático el bienestar, que a este término ha evolucionado a partir de los hallazgos científicos, de los investigadores que siempre están aportando información y entonces, bueno, se ha modificado a partir del año 2019, más o menos, sigue siendo un estado, pero ahora ya se incorporan dos elementos importantes, la parte física y la parte mental de un animal. Y entonces todo está relacionado con las condiciones del entorno en las que vive y sobre todo ya se añade otro elemento más, en las que muere el animal. Siendo yo estudiosa de todos los que son los aspectos de la salud pública, de la epidemiología, del bienestar, bueno, siempre me he quedado con la duda de decir, bueno, si este es el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive, cuando los animales están bajo nuestra responsabilidad, pues entonces también tendríamos que garantizar el bienestar de las personas. Ahora bien, ¿qué universo tenemos en el caso de los médicos y las médicas veterinarias a nivel mundial? No hay estadísticas precisas, hay que estarlas buscando en diferentes organizaciones, pero tenemos un estimado mundial de animales y más o menos cómo se están clasificando. Yo solamente estoy poniendo aquí este universo eh, de animales que pues prácticamente todos conocemos, ¿no? Tenemos aquí los animales llamados de compañía, principalmente los perros, se calcula, se estima, no es un dato fehaciente porque no hemos hecho un censo de animales en todo el planeta. Se nos pueden esconder los animales, los que sí tenemos en casa. En algunos países se pueden identificar y se puede hacer un censo. Ya se tienen los chips para que se pueda identificar cuántos animales habitan en un hogar, pero no tenemos estas cifras claras. Se calcula, por lo tanto, que tenemos 900 millones de perros en el mundo, tanto aquellos que están en casa con tutores responsables, con tutores irresponsables, otros que están en situación de calle, los que llamamos perros callejeros, perros vagabundos, o bien aquellos que ya se convirtieron en perros ferales, es decir, perros que han nacido en la calle, que ya no han tenido contacto con el ser humano y que empiezan a evolucionar o involucionar a sus acciones primitivas de tener grupos, jaurías, y esto se ha convertido en un problema en este país y en muchos otros. Hemos visto casos en donde los perros en situación de calle ya se comportan cazando a los seres humanos o a otros animales y tenemos aquí un peligro de salud pública. Otro grupo de animales de compañía se calcula que hay entre 600 y 700 millones de gatos.
Estos gatos que también pueden ser domésticos, estar en casa, no salir de casa, y algunos que entran y salen de los domicilios, causando pues algunos problemas ambientales como la captura, la cacería, porque recordemos que son cazadores de fauna silvestre. Tenemos también otro grupo de los llamados animales de estima, que serían los caballos junto con los animales domésticos, perros y gatos. Eh, Sin embargo, no todos los caballos o los équidos de trabajo, perdón, no todos los caballos o los équidos se dedican a animales de alta estima. Tenemos animales que se dedican a apoyar el trabajo y las labores de los seres humanos, aligerando los trabajos, como son los de carga, como son aquellos que se utilizan para el arado, para el transporte. Y más o menos también, valores estimados, tenemos 60 millones de estos équidos de trabajo, mulas, lo que serían los caballos propiamente dicho, los burros, etcétera, etcétera. Como representantes de los animales destinados al abasto para procurar alimento, carne, leche, huevo a los seres humanos, pues estoy considerando solamente al ganado bovino, los bovidaes, en donde se encuentran también no solamente los bovinos productores de leche, o los bovinos productores de carne o los de doble propósito, sino también se encuentran aquí algunas otras especies como los búfalos de agua, que ya en nuestro país ya son también muy comunes. Se calcula más o menos entre 1.400 a 1.600 millones distribuidos en el planeta. Y dejamos de lado aquí en las estadísticas a los cerdos, a los pequeños rumiantes, los borregos, las cabras, las aves. Ya si tuviéramos que contabilizar a las aves, pues tendríamos aquí ceros y ceros y ceros de millones, de miles de millones por el número tan incrementado que se tiene de ellos. Animales de laboratorio, aquellos que se destinan a la investigación o para el mantenimiento de líneas genéticas, bueno, pues tenemos más o menos 192 millones de animales entre roedores, entre lepóridos como los conejos, entre primates no humanos y algunas otras especies que se están incorporando a esta cifra o a este uso zootécnico que es los animales de investigación. Y más o menos se tienen aproximadamente 6 millones de animales en cautiverio. Y en cautiverio no pensemos solamente en aquellos animales destinados en el zoológico para la conservación, para la exhibición, sino también tenemos animales en acuarios y en otras formas, como serían las producciones en los estanques de cultivo, ¿no? Cultivo de peces, cultivo de camarones, etcétera, etcétera. Y esto nada más es para darnos una idea de cuál es el panorama de animales que tenemos en el mundo y su clasificación. Aquí vean que no estoy considerando a los animales silvestres que están en vida libre, que aquí ya tenemos otro gran número de animales que por mucho rebasan los que nosotros utilizamos los seres humanos para nuestros propios beneficios. Ahora bien, ¿qué factores influyen en el bienestar de los animales? Bueno, pues aquí tengo en el centro el concepto de bienestar animal y alrededor tenemos tres esferas que hablan sobre los factores ambientales y de manejo que influyen sobre el bienestar animal, sobre todo cuando estamos hablando de los animales bajo tutela o tenencia humana, los factores biológicos y los factores mentales y conductuales. Cuando nosotros empezamos a ver qué necesidades tienen que ser cubiertas por cada una de estas esferas para garantizar el bienestar de los animales, bueno, pues suena lógico que si el animal queremos que tenga un estado físico, orgánico, exterior e interno funcional, bueno, pues debe de tener una disponibilidad de alimento y agua de calidad, accesibilidad, higiénico, ¿no? Con la frecuencia que se requiera, que también tenga unas condiciones de alojamiento, unas instalaciones que le permitan el confort térmico, que sea agradable, que tenga una ventilación, una iluminación correcta para sus diferentes estados, desde que son crías hasta que pasan por adultez o bien aquellos animales que son gestantes. Y muy importante, el confort del piso, del suelo, de las camas para su descanso.
Sobre todo aquí un elemento externo que tenemos que es el manejo humano y es el tipo de trato que damos a los animales, cómo los contenemos, cómo los adiestramos, cómo los educamos, cómo les ponemos límites, cuántas horas máximas dejamos que ellos puedan estar en la carga, en el transporte, en fin, y también cuál es el manejo que damos en el punto final de vida. Yo estoy poniendo aquí el punto que se utiliza, el término que se utiliza para los animales destinados al abasto, pero esto implica que puede ser eutanasia, puede ser zoocidio, puede ser matanza con fines de prevención de otras enfermedades, por ejemplo, y sobre todo aquí tenemos aspectos de bioseguridad. Entonces, todo lo que hagamos para evitar que entren agentes que puedan ser nocivos para el animal, bueno, pues también lo tenemos que considerar aquí. Otro elemento que son los factores biológicos, bueno, pues ya estamos hablando propiamente del animal y aquí tenemos que ver qué aportamos los seres humanos para garantizar el bienestar de estos animales. Pues los servicios médicos veterinarios, la parte preventiva, que los animales no tengan dolor, que los animales no tengan lesiones o enfermedad y aquí los médicos y médicas veterinarios tenemos mucho, mucho que hacer. Tenemos que ver que el animal, cómo se adapta a las condiciones del entorno, que su equilibrio fisiológico interno pueda hacer frente a los cambios ambientales. Y en este momento, cuando hablamos de cambios ambientales, no me refiero solamente a lo que rodea al animal, a la instalación propiamente dicha, al manejo propiamente dicho, sino también a las condiciones ambientales externas, la temperatura ambiental, las radiaciones, la nubosidad, la pluviosidad, etcétera, etcétera. Y sobre todo el manejo en cuanto a la parte de la reproducción y la genética. Los animales que estamos destinando para el uso humano generalmente han tenido procesos de reproducción y de selección genética para mejorar las condiciones productivas, para mejorar las condiciones de adaptación al medio o para mejorar las condiciones de su fin zootécnico. Sin embargo, también hemos tenido algunos problemas al seleccionar razas como aquellos, y no quisiera yo cometer ningún error, como aquellos animales que estamos seleccionando, como los brachiocefálicos en el caso de los perros, que empiezan a tener algunas complicaciones ya también de su propia estructura craneana, ¿no? Otros de los factores son los mentales o conductuales, y aquí tenemos un gran problema, porque es difícil estar evaluando el estado mental de los animales, porque si es difícil para los humanos expresar cómo me siento hoy desde el punto de vista mental, si tengo ansiedad, depresión, si tengo alguna situación de falta de algún neurotransmisor, bueno, pues es mucho más complicado eh, hablarlo en términos de lenguaje animal. ¿Cómo lo expresan los animales, estos factores mentales? Pues a través de los comportamientos, de las interacciones. La mayor parte de nuestros animales son seres gregarios, igual que el ser humano. No podemos estar en aislamiento y en la mayor parte de nuestros animales pues necesitan esa compañía porque son gregarios. Y los estados mentales también pueden ser positivos y negativos e inclusive llegar a los extremos para tener sufrimiento emocional, ¿no? Pensemos en los animales de laboratorio, en donde están en un ambiente cada vez menos, pero todavía hay algunos animales en donde están aislados, es una jaula, es un cubículo que está prácticamente estéril, lo único que tiene es el animal, un comedero, un bebedero y se acabó. Y si estamos hablando, por ejemplo, de primates no humanos, pues esto implica que tienen un alto nivel cognitivo, similar al ser humano, o a veces hasta superior, e inclusive en estos ambientes estériles, pues pueden desarrollarse efectos mentales que repercuten en lo conductual, en el comportamiento, de manera negativa. Y entonces, cuando yo hablo del bienestar de los animales, digo, bueno, pues la mayor parte de los animales que están bajo nuestra tutela, pues están con seres humanos. Y entonces tendríamos que evaluar el bienestar de esos seres humanos para poder hablar de cómo están catalogando, cómo están manifestando ese bienestar de los animales.
Y me encontré con que el término de bienestar, pues parecería desde el punto de vista del diccionario de la Real Academia, es una práctica, un estatus a tener, es como el ideal, yo quiero tener bienestar y es un estatus ideal, ¿no? Pero cuando empieza uno a investigar más este término, pues surge a partir de los años 30 y va relacionado el bienestar humano con el concepto de Producto Interno Bruto. ¿Qué es esto? Ya me tuve que meter a las cuestiones sociales, a la parte económica, para poder entender. En los años 30 se hablaba de que entre más se producía y se contabilizaba, por ejemplo, si había 1,000 toneladas de maíz, pues vamos a contabilizar cuánto cuesta esto, vamos a ver cuánto es la cantidad de petróleo y le vamos a poner pesos y centavos y a todo lo que produce un país, bueno, pues esto implicaba que el país tuviera, de acuerdo con esta suma, el que producía más, pues tenía más riqueza. Y esto, pues, era igualdad a tener más bienestar. Por lo tanto, se traducía en que hubiera servicios, servicios económicos, servicios sociales, servicios culturales, y hubo algunos estudiosos economistas que dijeron, esto no podemos hacerlo así, porque dejamos fuera muchos elementos que no están considerados en la riqueza, en el tener como por ejemplo la salud física y mental. Bueno, sí voy a poner un estatus de seguridad social, pero eso no significa que la población tenga salud física y mental. O bien vamos a poner muchas escuelas, pero eso no significa que vamos a tener educación. No significa que tengamos un ambiente limpio y estable, ni tampoco que tengamos relaciones sociales y seguridad. Por lo tanto, el concepto del bienestar humano ha estado evolucionando y vean, los filósofos de la antigüedad, de la Grecia clásica, aquí tenemos a Aristóteles, y utiliza un término de la eudaimonía, que significaba esto bienestar, la buena vida, el florecimiento humano, y esto era dedicado prácticamente a los ciudadanos libres. Entonces, ya aquí se hacía la primera diferenciación entre humanos libres y aquellos que no lo eran. Ya para el siglo XVII y parte del XIX, pues tenemos aquí a los eh, pensadores filosóficos del utilitarismo. Y entonces, de aquí también parte, y aquí es donde se unen dos conceptos éticos del bienestar, tanto humano como de los animales. Lo hemos retomado ahí. Se hablaba de el foco, la atención se centraba en la felicidad máxima para el mayor número de personas. Y esto tendría mediciones de tipo subjetivo. No puedo decir que todas las personas puedan tener el mismo grado de felicidad. Y ya cuando empezamos a utilizar estos términos, pues ya parece utopía. Ya seguimos evolucionando, ¿no? Ya les hablaba yo de los años 30, cuando se habla de los primeros sistemas de seguridad social, y ya después de la Segunda Guerra Mundial, entre los años 40 y 70, bueno, pues se convierte el PIB, como lo habíamos mencionado, en el principal indicador de bienestar animal. Crecimiento económico igual a prosperidad. Y surge un elemento importante después de la Segunda Guerra Mundial, con todo el desastre de Europa, principalmente. En los años 40, la Organización Mundial de la Salud, dependiente de Organización de las Naciones Unidas, empieza a hablar de un término de salud como un elemento importante de bienestar y habla de el bienestar físico, mental y social y no solo la carencia de enfermedades. Entonces, la salud ya se vuelve un concepto integral. Pero, ¿qué pasa con el bienestar? Ya a partir de los años 70, bueno, surge que, bueno, pues el PIB no nos da, no nos garantiza el bienestar. Por lo tanto, el bienestar tiene que hablarse de calidad de vida, de bienestar social, y la Organización de las Naciones Unidas toma ese concepto desde los años 60 y es hasta los 70 donde se habla de la satisfacción de las necesidades básicas, cubrir las necesidades básicas de los seres humanos. Y a partir de los años 80 surgen ya elementos
también de las áreas economistas, de las áreas sociales, como sería la economía, la psicología, y se habla de la desarrollo humano y economía del bienestar. Y también desde el punto de vista de la psicología se habla del bienestar psicológico, el crecimiento personal y sobre todo la resiliencia. Y ya en la actualidad se habla ya del bienestar multidimensional y sostenible. Y aquí cuando hablo del término sostenible se incorpora un elemento que es el ambiental como factor importante. Por lo tanto, el bienestar humano está compuesto de varios elementos. Estos elementos están desde el bienestar subjetivo, el hedónico, como la satisfacción, el placer, efectos positivos, el bienestar psicológico, el eudaimónico, que se hablaba de la Grecia antigua, bueno, pues para tener un crecimiento personal, un dominio ambiental, autonomía y sobre todo relaciones positivas. Y cuando se habla del bienestar social, bueno, pues se tiene que considerar la integración social de ese individuo para que funcionen bien, ¿no? En la sociedad y entonces la contribución de ese individuo a la sociedad se haga en conjunto. Por lo tanto, el bienestar viene siendo un estado multidimensional en donde se ocupan dos términos, calidad de vida y la capacidad de los individuos para funcionar plenamente dentro de su entorno social. Por lo tanto, si nosotros en este momento analizamos este concepto y decimos, ¿estamos de veras en bienestar los seres humanos? Pues podemos decir que no. Y muchos de los aspectos que hemos visto en el mundo, no solamente en nuestro país, no solamente en nuestra institución educativa, como la máxima casa de estudios, pues vemos que no estamos funcionando bien dentro del entorno social. ¿Y a cuántas personas tenemos que garantizar el bienestar? ¿Cuántas tendríamos que tener bienestar? Pues 8.231.000, perdón, 8.231.000 millones de personas. De estos, aproximadamente, números más, números menos, 49 a 51, proporción mujeres y hombres, y vean más o menos los grupos etarios que tienen necesidades diferentes a cubrir, niños de edad escolar, personas en edad laboral y el tercer grupo pues son adultos mayores. Y vean las proporciones en edad tanto escolar como en edad laboral, bueno, tenemos al grueso de la población. Entonces, este grueso de la población hay que darle, satisfacer todos sus requerimientos. Y aquí me voy a referir a la pirámide de Maslow, que va del mundo de la psicología, y entonces aquí podemos hablar de cuáles son las necesidades que hay que cubrir desde las básicas fisiológicas, como son la alimentación, el descanso, el vestir, el cobijo, hasta las más importantes desde el punto de vista de autorrealización, como es el éxito personal, la resolución de problemas, la creatividad, etcétera, etcétera. Eh, Todavía tenemos escasez de cubrir a estos 8.000 y tantos millones de pobladores del planeta. Todavía no podemos decir que están cubiertas las necesidades humanas básicas, que son la alimentación, el cobijo, una vivienda, etcétera, etcétera. Y mucho menos pensar en que estén superadas la seguridad física, el empleo, la familiar, la de protección de salud. Por lo tanto, todavía tenemos una gran tarea. Por ejemplo, ¿qué factores están limitando que se cubran estas necesidades? Bueno, pues aquí pongo las ambientales, el cambio climático que nos ha hecho mella y en estos tiempos, sobre todo en estas últimas semanas, bueno, en donde hemos visto el caso de Veracruz, en Poza Rica, donde hay pérdidas de hogares, donde hay inseguridad alimentaria, donde hay migraciones, y aquí pongo cómo se está comportando el clima a través del monitor de sequía de México, que lo podemos descargar, es de libre acceso del Servicio Meteorológico Nacional, y podemos ver cómo está cambiando las sequías
al menos de un año a otro. Estamos hablando de las mismas fechas del año pasado y vean cómo se han incrementado las temperaturas y las sequías que son excepcionales en estos colores marrones más oscuros. Y cómo en nuestro año de 15 de mayo, en este año, bueno, pues también vemos cómo se están comportando. Entonces, esto del cambio climático es una realidad. Al haber pérdida de hogares humanos, ¿qué pasará con los animales? Al haber contaminación del aire, agua y suelo, ¿qué pasará con los animales cuando hay incremento de enfermedades respiratorias y gastrointestinales? ¿Esto no pasará también en los animales? Bueno, pues tenemos que entender que esto es multifactorial. Cuando no se cubren los requerimientos humanos, no podemos garantizar el bienestar de los animales. Otros elementos que limitan este bienestar humano son los de índole económica. La pobreza y la desigualdad podemos ver en aquellos sitios en donde hay escasos infraestructura, escaso nivel económico, bueno, pues son a los que más les pega el poder tener alimentos, servicios de salud, servicios educativos y infraestructura. Entonces, la parte del hogar, en parte de los servicios, agua potable, pues esto también se ve limitado. Y sobre todo cuando tenemos una gran dependencia de los recursos fósiles, todo lo que son los derivados de petróleo, la gasolina, el diésel y todo lo que viene junto con ello, bueno, pues también hace que no se desarrolle el aspecto de la comunidad humana como debe de ser. Y vemos también los efectos en los animales. Si no hay cultivos, si hay desecación de sitios por la sequía, donde estamos especies acuáticas, bueno, si estas son sustento para la comunidad humana, pues estamos viendo aquí un doble problema, ¿no? Los animales no pueden subsistir y obviamente las comunidades tampoco. Esto favorece también que haya migración. Otros factores son el social y el político. Los conflictos armados, que también los estamos viviendo en muchos de nuestros países de Latinoamérica, en propio México, en donde vemos que hay conflictos armados y regiones del país que son abandonadas y que se tienen que ir a otros sitios, bueno, pues se destruyen también comunidades y los propios ecosistemas. Otro elemento importante para no cubrir los requerimientos del bienestar humano es que tenemos 50 y 50% de la población en donde hay inequidad de género y también hay exclusión social. Y la exclusión social no solamente es de mujeres, también tenemos aquí exclusión de los niños que no pueden ir a la escuela y se tienen que incorporar a las actividades laborales. Eso no garantiza su bienestar. El 50, las mujeres, por ejemplo, aquí estoy hablando de un aspecto negativo desde el punto de vista de la salud mental, son las que tienen mayor tasa de morbilidad en ansiedad y depresión. Pero la pregunta aquí es, porque son las mujeres que más acuden a buscar ayuda con la comadre, con la vecina, con el grupo de amigas y donde se puede expresar para derivarlos a un profesional. Lo que no sucede con los varones. Los varones también tienen alguna afectación de este tipo, pero no le estamos dando importancia. Y porque también queremos que el varón sea el proveedor, y que sea el que cargue con la mayor responsabilidad económica, tanto en los hogares, y le hemos dado un punto de que debe ser el fuerte. ¿Y por qué fuerte? Fuerte, ¿por qué? ¿No? Cuando tenemos necesidades emocionales ambos, ¿no? Y sobre todo, pues tenemos aquí un problema de falta de educación ambiental. Se nos olvida que vivimos en un ambiente, en un ecosistema y que hay que cuidarlo, porque de ahí depende mucho de ello. Y cuando no lo entendemos, empezamos a tener también factores sanitarios que afectan el bienestar humano y sobre todo la salud. Y no me digan que en este momento que hemos estado invadiendo cada vez más este planeta con buscando cuestiones económicas, tirando árboles por las maderas preciosas o incorporándonos a las selvas
encontramos ecosistemas que no han sido cubiertos por los seres humanos y por lo tanto, pues encontramos aquí enfermedades zoonóticas que son emergentes, como fue el caso del COVID, esta estrecha relación que tenemos con los animales y sobre todo con los animales exóticos, pues está trayendo consecuencias negativas al bienestar humano en el aspecto propiamente dicho de la salud. Y la malnutrición y la sobrealimentación. No sabemos cómo comer, no sabemos qué comer y a veces siendo omnívoros, creemos que comer mucha carne o muchos vegetales está bien y no tenemos este hábito de comer lo que debemos comer de acuerdo a nuestros propios requerimientos y nuestras propias actividades. Por lo tanto, podemos tener malnutrición o podemos tener sobrealimentación. Y se está convirtiendo nuestro país en el primero de obesidad infantil. Estamos teniendo que estos adultos, cuando sean adultos estos niños, pues vamos a tener que disponer de servicios de salud especiales para obesidad, cuando son elementos que podíamos prevenir de otra manera. ¿Cuál es la conexión que hay entre el bienestar animal y estos factores que limitan el bienestar humano? Pues lo primero es que los animales dependen de los seres humanos. Por lo tanto, los factores que involucran de manera negativa el bienestar humano, pues también van a afectar a los animales, porque estamos compartiendo el mismo nicho, el mismo ambiente y sobre todo los recursos. Por lo tanto, cuando entendamos que las personas que carecen de bienestar, ya sea por pobreza, por violencia, por deterioro ecológico, pues obviamente no van a garantizar el bienestar de sus animales o bien el entorno, el cuidado del ambiente. Y esto ha hecho, aquí tenemos algunos ejemplos, voy a mencionar solamente un par de ellos, cuando tenemos la contaminación ambiental. Pensemos, pues nadie contamina el ambiente, ¿no? Pues yo no, pero cada vez que adquiero comida preparada que viene en estos recipientes de unicel, pues yo los desecho y yo los pongo en el bote de la basura y se los lleva el camión de la basura. ¿A dónde? Sepa Dios, pero están contaminando el agua, el suelo, eh, el aire y esto viene a haber acumulación de sustancias tóxicas y se producen enfermedades. Lo primero que vemos son los ecosistemas marinos, porque además, por si ustedes no lo saben, tenemos una isla en el planeta, en el Pacífico, que está hecha de residuos plásticos de un solo uso. Todo lo que es unicel, las cucharitas de plástico, etcétera, etcétera. Tenemos toda una isla y va creciendo. Y esto se deshace y está contaminando los ambientes marinos. Pero además, cuando se captura el atún y demás, no lo comemos y también tenemos estas biopartículas, solamente por mencionar algo. Otro elemento que es importante que conozcamos es el bienestar del planeta. Entonces, ya estoy hablando del bienestar animal, del bienestar humano, pero el bienestar del planeta, porque es nuestro sostén. Aquí vivimos todos, humanos y no humanos. Y tenemos que tener claro que si cuidamos nuestro hogar, que es el planeta, bueno, pues tendremos mejores satisfactores para el bienestar humano y animal. Tenemos 9 factores negativos. Cambio climático, con las emisiones de gases de efecto invernadero, pues ya sobrepasamos los límites para la vida. La pérdida de la biodiversidad, todos los días tenemos pérdida de biodiversidad y nuestro país es considerado uno de los megadiversos culturales, de lengua, de población, pero además de ecosistemas y de flora y de fauna. Ya estamos sobrepasados en pérdida de biodiversidad y todos los minutos tenemos una especie en peligro de extinción o una especie que ya jamás habitará el planeta. Cambios en el uso del suelo, pues cada vez tenemos más necesidad de la urbanización y si no, pues tenemos el problema de los trailers, ¿no? En Cuautitlán, pues ya cada día son más los sitios de logística y que están siendo modificados
los suelos agrícolas de Cuautitlán y de sus entornos. Entonces, cada vez se cambian estos para poner losas de concreto en unidades habitacionales y para la industria. Alteración de los ciclos bioquímicos, biogeoquímicos, porque estamos utilizando excesivas cantidades de fertilización porque no hacemos estudios previos, ¿no? Y esto lo digo en general, no porque en fe se haga o se deje de hacer, sino vean cómo todas nuestras profesiones en nuestra unidad multidisciplinaria tenemos muchas tareas que desarrollar en conjunto y de veras me siento muy honrada de estar en una unidad multidisciplinaria con todas las áreas del conocimiento. Y así podemos seguir viendo que en el único punto en donde estamos en recuperación es la reducción de ozono, porque hubo una campaña muy fuerte para evitar estos orificios donde penetraban los rayos directos del sol y pues estamos reduciendo todo lo que eran los sprays y todos estos fluoroclorados. ¿Y qué conexión tenemos con el bienestar del planeta? Bueno, pues el cambio climático lo hemos vivido, lo hemos padecido, olas de calor, escasez de alimentos, enfermedades mediadas por vector, porque esto sigue incrementándose y cada vez más las enfermedades como el dengue, como la fiebre amarilla y todas las encefalitis, bueno, pues van cambiando de lo que eran las zonas selváticas, tropicales, van subiendo más hacia el centro del continente. Entonces, estamos perdiendo hábitats, estamos viendo animales, aves, sobre todo en sitios donde, pues, ¿qué están haciendo acá las aves cuando no es su hábitat, ¿no? Pérdida de la biodiversidad, también tenemos menor seguridad alimentaria, extinción y colapso de cadenas tróficas, contaminación, problemas respiratorios, malformaciones, sobreexplotación de recursos. Y aquí me quiero detener un minutito solamente para decir que en el momento la Organización de Naciones Unidas en el 2023 dijo que necesitamos anualmente planeta y medio sus recursos, un poquito más del planeta y medio y sus recursos para mantener nuestra forma de vida. Nada más tenemos uno. ¿De dónde estamos sacando los otros recursos? Pues estamos invadiendo hábitats, estamos destruyendo hábitats, estamos reduciendo agua dulce, estamos reduciendo agua dulce para la población humana, pero también para la población animal, para los cultivos, para la flora, en fin, ¿no? Y esto es el concepto de un solo bienestar que hemos estado mencionando. Esto lo hace la doctora Rebeca García Pinillos desde el 2015. Tenemos desde hace 10 años hablando de un solo bienestar y el problema de esto es que no lo hemos entendido. El problema de esto es que todo lo que hagamos como seres humanos, no nada más nos podemos quedar en la punta de nuestra nariz, pues yo ya utilicé los envases plásticos de un solo uso y los tiro en mi botecito de la basura, los llevo a que pase el camión de la basura y se los lleve. No, tengo que pensar no en la punta de mi nariz, sino cuál es la consecuencia última de mis acciones. Y como esta puedo hablar de muchas más como el uso indiscriminado de antimicrobianos, que también se está volviendo un problema para todo el planeta y todos los que cohabitamos en él. Y si nosotros entendemos que este fue el concepto que la doctora Rebeca García Pinillos en el 2015 emitió, junto con otros investigadores, el bienestar es una red de interdependencias biológicas, ecológicas, éticas, pero si entendemos solamente, porque se ha desvirtuado el término de un solo bienestar y se ha hablado solamente de zoonosis, sí, las zoonosis comprenden este aspecto de un solo bienestar, pero no es lo único, y ya les estoy mencionando algunos ejemplos. Y ya para terminar, como conclusiones, puedo decir que el bienestar es un elemento integrado. No puedo hablar de bienestar animal siendo médica veterinaria si no agrego el componente humano. Y tampoco puedo hablar de bienestar
animal si no me asocio con otras profesiones. Los médicos y médicas veterinarias, los biólogos, los ingenieros o tecnistas, los ingenieros agrónomos, no tenemos la verdad absoluta. Tenemos que integrarnos como profesiones para hablar del un solo bienestar, integrando también el componente planetario. Por lo tanto, mientras yo no entienda que estos tres ejes están interrelacionados, el humano, el animal y el planetario, y que cualquier factor de ruptura va a tener un efecto negativo en los tres componentes, no en alguno, en los tres componentes, pues vamos a seguir pensando que el modelo económico extractivo es el mejor, que la pérdida de diversidad es una consecuencia y pues ni hablar, ¿no? Y que el cambio climático no está pasando nada y que hay desigualdad estructural. Bueno, si no entendemos esto, cada vez más vamos a tener problemas. Por lo tanto, el nuevo paradigma es que tenemos que producir sin destruir. No voy a talar la selva para poner monocultivos. Tengo que saber alimentar como seres humanos y a mis animales sin explotar y sin seguir siendo extractivo en explotación de recursos y tratar de convivir sin dominar, convivir entre seres humanos, convivir entre seres humanos y otros animales y otras formas de vida y convivir dentro de nuestro propio planeta. Si no entendemos esto, el bienestar se comparte o el bienestar se pierde en conjunto. Esta sería mi reflexión y mi razonamiento. Y dejo solamente esta frase para reflexionar. El bienestar de los animales sí, sí es importante, es nuestra responsabilidad, pero no debemos de descuidar el bienestar humano. Y sobre todo, no debemos descuidar el bienestar de los ecosistemas para que alcanzar un solo bienestar sea una realidad. Y con esto agradezco mucho su atención y muy buenas tardes. Quedo para sus preguntas. Muchísimas gracias, doctora Mora. En realidad coincido y creo que muchos coincidiremos con tu última reflexión. Uno de los grandes retos actuales del médico veterinario zootecnista en lo general es procurar el bienestar de los humanos a partir del bienestar de los animales, ¿no? Hay varias preguntas, sin embargo, por cuestión de tiempo vamos a tratar de resumirlas un poquito para que podamos dar paso a las siguientes ponencias. Pero voy a tratar de irme con aquellas que son un poco concretas. Nos pregunta Rafael Martínez, ¿se tiene cuantificado cuántas especies se han perdido o se perderán producto del cambio climático? Es muy difícil de saberlo porque eh, cada país tiene sus propias estadísticas de especies, pero no conocemos todas las especies. Todos los días hay una nueva especie y afortunadamente el COVID nos dejó ver esto. Especies extintas que se creían extintas están reapareciendo. No hay una cuantificación, pero aquellas que están en situación de extinción o en peligro, y en nuestro país tenemos muchísimas, pueden perderse por estos cambios. Muchísimas gracias, doctora. También Cristina Salgado nos pregunta en cuanto a una de los comentarios que hizo en su ponencia, dice, ¿qué isla es la que está hecha de estos desechos plásticos? Y si está permitido que exista con el daño que produce a la ecología marina y por lo tanto a la salud humana. Eh, Está exactamente en donde, en el Pacífico, es una isla que está exactamente en medio del Pacífico, porque si tenemos idea, mucha de la basura se depositaba en los mares, ahí alejado, nadie la veía, pero está hecha de estos plásticos de un solo uso. Los mismos plásticos que taparon el drenaje en Chalco y que se inundaron, y los mismos plásticos que vemos flotando en el canal que está fuera de Campo 4. Exacto. Entonces, sí, es una isla y entonces, como ya se vieron efectos negativos en la fauna y en la flora, porque los peces herbívoros se lo comen como si fuera el fito o el zooplancton, porque son partículas, ¿no? En las arenas del mar
en las playas se ven partículas que no son conchitas, son plásticos que ya están erosionados y que estos se están siendo consumidos por la flora, perdón, por la fauna. Y están causando daño a la salud. No está permitido y las Naciones Unidas en el programa universitario, en el programa del medio ambiente, están tratando de retirar esto y darles un tratamiento para que no se queden los mares por esta afectación que se está teniendo. Y que ya también trae consecuencias en la tierra, en la miel. Las abejas están utilizando también por mimetismo partículas y los profesores de apicultura lo tienen más claro que yo. Muchísimas gracias, doctora Mora. Y pues yo le invitaría que en medida de lo posible, si su agenda se lo permite, nos pudiera ayudar a participar ahí en el chat para contestar muchas de las preguntas que pues no pudieron ser contestadas por razones obviamente de tiempo. Me sumo a las Gracias. felicitaciones.